El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña alguien súper especial con quien estudié mis 6 años de carrera en la Universidad de Carabobo y actualmente es traumatólogo, especialista en traumatología y ortopedia infantil y cirugía reconstructiva, el doctor Roger Martínez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que un gusto para mí acompañarlos a ustedes y sobre todo contigo, Yanmari, que nos conocemos desde hace unos cuantos años ya, ¿no? Nos decimos, está muy bien. Es así, es así. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, nos ha tocado manejar muchos pacientes juntos y precisamente por eso te quise invitar porque como digo yo, hemos salvado muchos huesitos y eso ha sido algo muy lindo porque, bueno, nos ha tocado trabajar juntos y apoyar a muchos pacientes. Y bueno, quiero que hablemos de osteomielitis. ¿Cómo se diferencia una osteomielitis aguda de una crónica en términos de manifestaciones clínicas y evolución? Primero que nada, hay que dejar claro que hay algunos conceptos clásicos que tienen más que ver con el tema del tiempo de evolución. Y realmente eso se ha modificado bastante. Hoy día sabemos que una osteomielitis aguda, que normalmente se presenta en los niños, es aquella que tiene una diseminación hematógena. Es decir, que el paciente tiene un proceso infeccioso, por ejemplo, una neumonía, y a través de la sangre llega hasta algunos de los extremos de los huesos. ¿Por qué los extremos de los huesos? Porque hay efectivamente una disminución de lo que sería el riego sanguíneo, porque es más lento realmente, y las bacterias colonizan. Estos pacientes van a tener una sintomatología que va a ser realmente muy general, donde principalmente vamos a tener dolor, podemos tener aumento de volumen, limitación funcional de la extremidad y dependiendo de la evolución del proceso podemos tener entonces una contaminación de la parte articular, del periósteo y de los tejidos blandos. En el caso de la osteomielitis crónica se plantea que las bacterias o los microorganismos van a entrar de manera exógena porque tenemos una lesión a lo que serían nuestras partes blandas, que es nuestra principal defensa, porque es lo que nos hace a nosotros impermeables. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que una vez que tenemos esto y una lesión en el hueso, va a haber una contaminación en estos casos, o porque el paciente tenga un hematoma y posteriormente se infecte. Otra de las opciones también es un paciente que tenga una lesión ósea y que va a quirófano, que también puede, en el acto quirúrgico, realizar que tengamos una siembra. Esto puede ser porque el quirófano estuvo contaminado, por alteraciones en cuanto a la esterilización del material, por una mala técnica quirúrgica, o porque estuvo mal indicado precisamente el que iba a realizar el traumatólogo, no tomando los criterios adecuados, sobre todo cuando es un paciente que estuvo expuesto, por ejemplo, al asfalto en un accidente, porque es algo muy común, sobre todo una fractura abierta, como por ejemplo las tibias, que es algo bastante frecuente. Entonces, desde el punto de vista clínico, realmente las manifestaciones son bastante generales. No hay algo que te vaya a decir que vas a diferenciar una aguda y una crónica. Ahora bien, desde el punto de vista de la anatomía patológica y de hallazgos radiológicos, cuando ya tenemos necrosis del hueso, que hace un secuestro, que es como unos mordiscos en el hueso, ahí ya estamos hablando entonces de la presencia de una osteomielitis crónica. ¿Y cuáles entonces, ya sabiendo cuál es nuestro concepto, cuáles serían entonces los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Ok, en el caso de la osteomielitis aguda, bueno, evidentemente en los niños, en pacientes inmunosuprimidos, que tengamos alguna alteración, como por lo menos la diabetes mellitus, alcoholismo, dentro de otras causas, ¿no? En el caso de los pacientes con que me van a producir osteomielitis crónica, como ya dijimos que hay una pérdida de la cobertura de la barrera de defensa que tenemos, es importante tener en consideración que todo paciente que tenga una fractura abierta, que tenga un traumatismo en las extremidades superiores o inferiores, es susceptible si tiene un mal manejo. ¿Okay? Eso por una parte.
Por otra, como serían también estas causas clínicas que nos van a orientar a nosotros, mira, este paciente puede estar evolucionando hacia una osteomelitis, si tenemos un paciente que fue una intervención quirúrgica y que la herida no cicatriza de manera adecuada, aquellas donde es persistente el exudado, en aquellos incluso que se meten a limpieza quirúrgica pero queda exposición ósea, ¿verdad? Y por tanto, eso va a generar que una colonización por parte de todas las bacterias que están a nivel de la piel. E igual, todas las bacterias con las que estuvo en contacto ese hueso en el medio donde ocurrió la lesión. Sí, de hecho a veces hay pacientes en los que hay exposición ya del material. Exacto. Y eso evidentemente no es viable. Eh, ¿Cuáles microorganismos son los más frecuentemente implicados en la osteomelitis? Bueno, aunque eso es más tu tema, pero realmente todos tenemos que conocerlo. Es importante que el traumatólogo lo sepa. Y uno de el principal es el Staphylococcus aureus. Ese es el que protagonista. Depende de donde lo leamos, 30, 50% más o menos. Hay otra variante que es el Staphylococcus epidermidis, que es el que más se asocia, sobre todo en aquellos pacientes en los que se coloca implante, ¿verdad? Luego vienen entonces algunas bacterias gram negativas como la Escherichia coli, el enterococo, tenemos algunas otras un poco más complejas como la pseudomonas. Y también es importante dejar en claro que no solamente son bacterias, sino que también puedes tener una infección por hongos, una infección por virus, ¿verdad? En el hueso no es lo más habitual, normalmente son bacterianas, pero otro punto importante que también en consideración es que aproximadamente un 30% de estos procesos va a ser polimicrobiano. Vamos a tener la siembra no solo de una sola bacteria, sino de varias. Claro, y que la identificación microbiológica también va a estar en función, obvio, como acabas de decir, eso es lo más, digamos, grosso modo, pero la identificación microbiológica también va a ir en función a si fue una fractura abierta, a una herida contaminada, si realmente fue una infección asociada a la atención de salud, porque Exacto. obviamente ahí nos cambia la microbiota, entonces sin duda se individualiza, pero bueno, tenemos nuestra estadística y que el protagonista siempre ha sido como bacteria del Staphylococcus aureus. ¿Qué herramientas diagnósticas consideras que son más útiles para confirmar el diagnóstico de osteomelitis? Bueno, esto es algo realmente que es importante y que pienso que todo traumatólogo debe conocer. Porque nos pasa, y lo sabes, que es frecuente en los casos, que el paciente llega por una serie de cirugías o tiene tiempo con el proceso y tenemos una radiografía solamente. Es cierto que la radiografía nos aporta a nosotros, sabemos qué tipo de material, si hay consolidación o no, si hubo una fractura previa, nos vemos alteraciones que se pueden notar a nivel de lo que es la cortical del hueso, a nivel del periósteo, nos permite ver si existen ya el secuestro, ¿no? Donde está la necrosis del hueso. Entonces sí nos aporta información, ¿verdad? Pero hay otro tipo de estudios, como por ejemplo la resonancia magnética, que nos va a permitir ver hasta dónde podemos tener un proceso inflamatorio del hueso, es más sensible para ver las colecciones y si están a nivel óseo o si tenemos afectación de las partes blandas, el trayecto de las fístulas, que en el caso de lo que sea una osteomelitis crónica. Entonces la resonancia va a ser una gran herramienta. La tomografía también se utiliza en otros casos donde queremos ver realmente si necesitamos resecar una cantidad importante de hueso o no, si es más inestable ese hueso o no. El gamagrama óseo, que es otro estudio que también se solicita, lamentablemente quizás no es el más sencillo de conseguir en nuestro medio. Hay que entender que no es específico para una infección, que muchas veces el paciente llegue con esa inquietud. Es algo que nos va a permitir a nosotros ubicar aquellas zonas donde hay un recambio celular importante, que se está produciendo hueso, pero al mismo tiempo se está destruyendo. Y en el contexto de conocer todo lo que el paciente está presentando, puede ser una herramienta para ver la extensión también de la contaminación. Sin embargo, entender que no solamente es positivo en una infección, sino también en tumores y en procesos de consolidación de una fractura. Claro, en proceso de consolidación de una fractura vamos a tener un gamagrama positivo y también en postoperatorios de implantes de algún tipo de material de osteosíntesis, porque a veces entonces se solicita eso como herramienta y lamentablemente va a dar positivo y eso no nos va a dirigir directamente al diagnóstico de una patología infecciosa. Hablando de tratamiento, ¿qué enfoque multidisciplinario recomienda para manejar la osteomelitis de manera efectiva? Bueno, una de las cosas que a veces es más complicado, ¿no? Entender que esto no se trata de algo que va a manejar el traumatólogo solo.
Si bien nosotros llevamos la parte quirúrgica y el seguimiento en algunas áreas, aquí nos tenemos que apoyar de un infectólogo. En el caso que el paciente no tenga acceso a un infectólogo, de un médico internista, ¿ok? Porque necesitamos orientación sobre el tipo de antibióticos que vamos a utilizar y sobre todo, que siempre lo conversamos nosotros, las condiciones generales del paciente, entendiendo que el tratamiento de la osteomielitis, sobre todo la crónica, es un proceso largo y necesitamos saber en qué condiciones está. Fuera de eso, importante también el apoyo de un fisiatra, de un fisioterapeuta, que para mejorar las condiciones son pacientes que normalmente la masa muscular está muy disminuida. Y otra que quizás no se toma mucho en consideración, que a mí me parece muy importante, es el apoyo psicológico que necesitan estos pacientes, porque normalmente son pacientes que han estado limitados durante mucho tiempo, no están llevando una vida diaria adecuada, no están trabajando y todo eso genera cambios importantes. No, y que el común de los pacientes, por lo menos digamos el 70-80%, que por lo menos a ti y a mí nos ha tocado manejar, son pacientes jóvenes. Exacto. Y que afecta su calidad de vida, el hecho de estar encamados, de estar en una silla, mientras el proceso de recuperación. De hecho, tuvimos en el podcast otro episodio con una licenciada en psicología, precisamente por este apoyo y seguimiento que es tan importante de la salud mental en patologías crónicas, porque, bueno, si bien es cierto, esto puede ser algo puntual, que el paciente probablemente se va a recuperar y todo va a estar bien, en ese tiempo el paciente tiene ese duelo por la ausencia de salud y todo el cuento, y la parte psicológica, honestamente, sí tiene un peso bien importante. Sin duda, el manejo multidisciplinario en este tipo de patologías Sí. es vital. Y bueno, lo hemos vivido y creo que por eso hemos logrado tantas cosas bonitas. ¿Qué estrategias existen para prevenir la osteomielitis en pacientes con riesgo elevado? Aquí, sobre todo en lo que es relacionado a la osteomielitis crónica, cosas a tomar en consideración. Desde el punto de vista del traumatólogo, tener el criterio adecuado de cuáles son los pasos a seguir en una lesión, si es una fractura abierta, si hay que hacer realmente una limpieza antes de colocar implantes, por ejemplo. El cuidado adecuado luego de una cirugía de las heridas, porque muchas veces me ha pasado pacientes que no, me estoy colocando X planta para que eso cicatrice mejor y termine el paciente contaminado. Tiene que haber una supervisión adecuada de parte de la persona encargada de la cirugía. Claro. Aquí hay que tomar también en consideración el entorno donde tú vas a realizar una cirugía, porque lamentablemente no todos los quirófanos son aptos, porque muchos tienen ya cultivos de, digamos que bacterias bastante resistentes. El instrumental que se va a utilizar, la asepsia y la antisepsia no solamente del paciente, sino de los cirujanos que van a entrar a la cirugía, de todo el personal que va a estar, son algunos factores que debemos tomar en consideración al momento de nosotros tratar de evitar contaminar a ese paciente. Cuéntame algo, Roger, para culminar. ¿Cuáles consideras que son los mayores retos en el manejo de la osteomielitis? Crónica, por supuesto. Yo pienso una de las cosas importantes, y creo que lo hemos conversado muchas veces, quizás es como cirujanos, que somos como especialistas, el aceptar cuando tenemos una infección. Es decir, cuando tenemos una complicación del paciente. Si nosotros partimos como cirujanos, y nos pasa a todos, ¿verdad?, de que es posible que estemos ante una complicación, es más fácil que nosotros actuemos de manera rápida. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, que operamos y dentro de las siguientes 2 semanas ya está exudando, hay cambios en la piel, hay signos de flegosis, puede haber alguna alteración de los exámenes de laboratorio y nosotros a ese paciente lo metemos a limpieza quirúrgica, de repente tenemos la posibilidad de evitar que progrese una infección de sitio quirúrgico que puede ser superficial y que profundice y contamine el hueso. Entonces yo pienso que una de las cosas importantes precisamente es que nosotros aceptemos que estamos ante una complicación. Y quizás otra limitante, otro de los retos es el costo que implica un paciente para poderse recuperar de una osteomielitis. ¿Por qué? Porque normalmente van a ser más de 2 cirugías donde hay que comprar unos implantes que realmente son complejos de adquirir, donde sabemos que puede haber en el recorrido complicaciones que nos lleven a volver a entrar a quirófano, donde hay que muchas veces tratar con antibióticos vía endovenosa, visitas frecuentes a tu médico y al grupo de médicos que te están tratando. Laboratorios de control, y eso lo hace realmente bastante complicado. Sí, sin duda es un proceso largo y denso para el paciente. ¿Quieres dar algunas palabras para cierre? Creo que aquí lo importante es tratar de manejarnos con la prevención, de que entendamos que debemos apoyarnos entre las diferentes especialidades y entender que es la única forma en que vamos a lograr que nuestros pacientes realmente avancen y los podamos reincorporar nuevamente a sus actividades y a su cotidianidad.
Y Así que para mismo. eso estamos, para apoyar a los pacientes y darles esa calidad de vida que nosotros podamos ofrecerles. Exactamente. Así Gracias es. nuevamente No, vale. por haber Agradecido aceptado. contigo por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña.